Gracias, amables televidentes, por permanecer ahí siempre fiel a nosotros a esta hora de la noche. Nosotros, como decíamos, vamos a tener una entrevista de lujo esta noche con un querido amigo de la provincia. Pero antes de iniciar, vamos a felicitar a nuestro querido Ángel Valdés Medina, que está en sintonía desde Santo Domingo. Gracias, Ángel, por siempre estar ahí. Y a Miguel Ulloa, mi querido amigo, saludos, dice buenas tardes, buenas noches. Necesito una silla de ruedas. Eh, llame de nuevo para entonces nosotros tratar de canalizar y poner la llamada en el aire para que las personas que puedan ayudarnos escuchen su pedido. Bueno, vamos de inmediato, señores, a introducir a este querido amigo que nosotros hemos tenido la suerte de tenerlo aquí en varios espacios en el transcurso de la historia de la comunicación de la provincia de Manas Mirabal. Una de las personas que cuenta con un cariño especial desde siempre, con mucha capacidad. Para mí, una de las personas que tiene más capacidad de la provincia en todo el sentido de la palabra. Sin más preámbulo, déjeme presentarle y darle la bienvenida a nuestro querido licenciado Emanuel Almanza Oloise. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, don Hanle. Un verdadero placer para mí obtemperar esta invitación que tan gentilmente me ha dispensado. Y bueno, agradezco con humildad esos elogios, hasta cierto punto inmerecidos, pero los acojo dada el grado de sinceridad y aprecio con lo que me expresa. Aprovechar para darle las buenas noches a tu teleauditorio. Gracias, Emanuel. Nosotros, como decía, para mí es un privilegio. Usted sabe que nos distingue. Tenemos una llamada, Emanuel. Déjame antes Sí, cómo no. de coger la llamada. Por favor, señor director, cuando pueda. Buenas noches, Miguel. ¿Me la puede pasar al aire, por favor? Espérese, Miguel, que están teniendo los muchachos un problemita técnico ahí para poner la llamada en el aire, para que usted haga el pedido usted mismo y quizás la... Buenas noches, Miguel. No está pasando, Elvis. Parece que no está funcionando. Bueno, Miguel, bueno, gracias, Miguel. Como quiera voy a tratar de llamar a unas personas que creo que te pueden, Chanchi, quizá aquí tenga uno en Tenares. También tengo bueno, yo hago eso. Perdone, No. licenciado, usted sabe que nosotros La somos, comunicación tiene una alta función social sí, y nunca puede desvincularse de sí, somos puentes. esa Nosotros parte. siempre decimos somos puentes. Nosotros, ese es nuestro deber, claro, aparte de muchos otros deberes que tenemos como medio de comunicación. Y le decía al principio que nosotros decíamos, expresábamos ese sentimiento y usted sabe que eso viene del corazón, porque de cierta forma el agradecimiento es la memoria del corazón, como se dice. Y nosotros siempre estamos agradecidos de que usted siempre acepte participar con nosotros en este espacio. Para mí es un honor. Vamos a entrar en detalle, señores, porque en cierta forma hay que aprovechar a Emanuel, que no todos los días está en los medios, él se ha alejado un poquito de esto. Eh, en resumida cuenta, por ejemplo, en síntesis, usted vio, como vimos los ciudadanos dominicanos, el señor presidente de la República cuando se dirigió a la nación y hizo lo que tiene que hacer todos los años el 27 de febrero, la rendición de cuentas. Eh, ¿Qué usted opina? ¿Qué usted valora? ¿Cuáles son sus, eh, vamos a decir, cuáles son sus preocupaciones? Porque hay preocupaciones y cuáles de las aceptaciones él tuvo, cuál usted cree que no aceptó, etcétera, etcétera. Bueno, es una labor un poquito compleja y difícil. Primero porque el presidente de la República tuvo a bien agotar una de las comparecencias ante ambas cámaras reunidas en Asamblea Nacional más extensas de la historia, por lo menos contemporánea. Y bueno, aunque uno hubiese querido seguirla palmo a palmo y paso a paso, hasta para ir al baño, a veces uno se desvinculaba un poco, ¿verdad que sí? Pero en sentido general, vamos a comenzar por ponderar los aspectos positivos, que son muchos, comenzando
de que qué bueno que tenemos el presidente número 46 o 47 de nuestra historia republicana, que va y comparece ante el primer poder del Estado, que es el Congreso. Y el Congreso de la República es el primer poder del Estado, básicamente porque, como todos los congresos o todos los parlamentos, es la máxima representación popular. Hay que recordar que el diputado, sobre todo, porque el senador ya es una estirpe con otra característica, pero el diputado es escogido en base a elementos de proporcionalidad, de representatividad. Y tiene la tarea, entonces, entre otras, no solamente de representar y de legislar, sino también de fiscalizar. Por eso, el Poder Ejecutivo tiene que ir cada 27 de febrero de cada año a rendir cuentas. Y la rendición de cuentas, pues, es justamente eso, es dar explicaciones de qué usted ha hecho con el dinero de todos, el dinero público. Y ellos son los legisladores quienes están llamados a fiscalizar. Entonces, qué bueno que tenemos dentro del contexto de la democracia alternativa republicana que tenemos, que este presidente también vaya y concurra y vaya a dar explicaciones de cómo han estado los gastos del gobierno. Lo único que se ha convertido en una tradición, y quizás una tradición que es un poquito perniciosa, es que de manera consuetudinaria los mandatarios eligen este escenario más que para hacer stricto sensu una verdadera rendición de cuentas, lo hacen más para pavonearse y desplegar su capacidad histriónica para trastocar o tocar la sensibilidad del espectador con fines meramente electoreros. Entonces, desnaturaliza este aspecto lo que es el verdadero fin ulterior de lo que es este ejercicio que debe ser para ratificar y fomentar la transparencia como uno de los pilares fundamentales en lo que descansa la democracia. Pero bien, al margen de todo ello, hay anuncios que son sumamente importantes. Los que más destacan son lo que tiene que ver con el aspecto de nuestra soberanía, el aspecto de nuestra seguridad, de nuestras fronteras, y de manera muy particular, la que nos divide con Haití. El presidente clamó y lanzó pues una propuesta a todo lo que es el sector político de la nación, representado a través de los partidos, a un gran pacto para definir una política de Estado de manera uniforme que entendemos nosotros que no variaría en el sentido de la esencia con relación a lo que debe ser la política de Estado y no de gobierno, sino que haya una continuidad de Estado en una política que de manera consensuada pues se puedan poner de acuerdo. Hay quienes lo han tomado con pinza. Rosario Espinal, por ejemplo, la politóloga afamada, ha dicho, bueno, el problema es que estamos en un año preelectoral y probablemente el presidente lo haga para quitarle el discurso a los opositores y solamente él poder elegirse en el que habla del tema, ¿verdad? Y quitarle la parte de la presión del ataque que puedan hacer los opositores. Se adelantó. Se adelantó. Sin embargo, que yo no dudo que también pueda ser así, que los estrategas le hayan aconsejado esta táctica. Sin embargo, yo pienso que es interesante. No deja de ser interesante. Sí, claro. Y muy importante. Y el asunto del tema haitiano tiene que ser abordado de manera integral. A mí me parece muy extraño, y eso que yo no he vivido en el extranjero, pero en el caso tuyo, que viviste por muchos años en los Estados Unidos, siempre he admirado de esa democracia el hecho de que los expresidentes pues coadyuvan y en algún momento determinado se reúnen todos en la Casa Blanca y cuando tienen que dar esa presentación de unidad, aunque sea de manera cosmética en principio, pero la dan.
Sí, pero cuando el país tiene un problema, como el de nosotros, que es un problema de Estado, de Estado, exactamente. los presidentes norteamericanos cuando han tenido problemas de Estado, de verdad, han salido Asumen, juntos, asumen su reto, porque asumen está por encima del partidismo. correctamente. Entonces, aquí que tenemos el privilegio de tener a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández y a Danilo Medina y a un presidente actual. O sea, tenemos cuatro presidentes. Entonces, esas capacidades, esas experiencias que cada uno de ellos han podido formarse, por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández, 3 veces presidente, 12 años, Danilo Medina 2 veces, ahí hay experiencia de 20 años. 20 años. La de Hipólito, 24, o sea, es más de una generación de experiencia y con puntos de vista enfoque distinto. Muy distintos. Entonces, ellos deben poner eso al servicio de la nación, independientemente de que tengan sus intereses partidarios, que eso que debe estar por encima, ¿verdad? Pero el interés nacional tiene que estar por encima. Entonces, vistas así las cosas, yo entiendo que esta propuesta del presidente no deja de ser interesante y debe ser ponderada y no desdeñada desde el principio, como algunos lo han ya desdeñado. Pero, por ejemplo, hoy salió en un periódico, perdón que te interrumpa, eso mismo, que el presidente todavía vuelve hoy y llama a un diálogo nacional sobre el problema de Haití. Porque en cierta forma nosotros tenemos un problema de Haití que nosotros tenemos, aparte de que tenemos la prensa marita internacional en contra de nosotros, y los organismos tenemos los organismos y los intereses internacionales de la gran nación en contra de nosotros, porque nos quieren endosar un problema que nosotros no tuvimos partícipe en nada de esas cosas. Porque el desastre de Haití se lo dividen entre Estados Unidos, Canadá y Francia. Así es. Que agarran ese país y lo saquearon. Entonces, en esa parte yo creo que el presidente de la República ha sido muy, vamos a decir, muy... Es más importante esa parte del discurso. Lo más importante para mí que él dijo esa parte del discurso. Porque en cierta forma es la parte más delicada que tenemos nosotros ahora mismo. Porque ya, por ejemplo, el coronavirus, la corrupción, todas esas cosas, bueno, pueden ser abordadas de otro tipo de otro punto de vista, pero el problema nacional, como tú acabas de decir, es un problema que deben enfrentarlo con los diferentes puntos de vista, con las diferentes experiencias de los pasados presidentes. Definitivamente. Entonces, yo pienso que es un punto luminoso. Otro punto luminoso ha sido también esa comisión tripartita que la ha conformado, tanto del MINER, el Ministerio de Relaciones Exteriores, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y el sector empresarial, a los fines de que se reúnan en el Comité Nacional de Salarios y determinen la necesidad de imponer o de producir un aumento salarial en aquellos sectores que todavía no han sido afectados de manera positiva con un justo aumento de salario. Hoy leía a Jaime Aristides Escudero y él esgrimía una preocupación que yo también comparto. Él decía, bueno, hay que tener mucha cuenta para no afectar la estabilidad macroeconómica y que al momento de considerar el porcentaje en el que se vaya a producir esos aumentos, no sea por encima de la inflación acumulada. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces eso generaría un mayor circulante, presionaría aún más, porque habría más demanda, y eso entonces podría disparar aún más la inflación y generar las distorsiones y ahí tenemos un problema en la economía. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, aunque yo entiendo que también el presidente haberlo tocado no deja de ser importante y de decirnos que el presidente de alguna manera tiene muy presente que realmente hay una necesidad de compensar en modo alguno esta debacle en el aspecto del poder adquisitivo de los dominicanos y las dominicanas que se ha visto sensitivamente afectado, sobre todo de la clase media, porque los programas sociales del gobierno mitigan en gran medida a los sectores más empobrecidos. Sí, claro. Y los sectores más ricos de la nación, con los incentivos y las exenciones,
pues también tienen pingües beneficios. Quienes estamos soportando el peso, el Como fardo siempre, oneroso de siempre, la crisis, de la clase media. somos Sí, la gente como tú, como sí, yo, ¿verdad? Que sí. venimos de la Es que clase media. nosotros lo sentimos más siempre. Sí. Nosotros sentimos más. Quizás digo yo que es la parte más importante, la sensibilizar a la clase media, que es la que elige presidente. Porque, por ejemplo, la clase más necesitada, que vende sus votos, como decimos nosotros, generalmente al mejor postor. Por el famoso picapollo y los 500 Exacto. pesos. Eso va a pasar y va a seguir siendo pasando porque supuestamente otra cosa que tiene el presidente que va a traer por ahí una ley ya con fiscales electorales, que ojalá que sea real, que ya te puedan a ti someter a la justicia por crímenes electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Decía don Jaime David una vez acá, que aquí tenemos más leyes, tenemos tantas Sí, leyes, que lo que tenemos que implementar las que yo tenemos. creo que exactamente. Nosotros tenemos un marco jurídico eh, bastante interesante. Yo creo que aquí está todo regulado. Sí. Aquí lo que hace falta es la voluntad política, que alguien venga y quiera pagar el costo político, ¿verdad? Ceder un poco de esa simpatía que los Al políticos principio, no quieren desprenderse para poner orden en la mira, al casa. principio va a ser difícil, porque yo recuerdo cuando Nayib Bukele, vamos a ver algo internacional, abordó un problema que quizá es el cáncer más grande que tenía El Salvador, Sí, con las maras. esas gangas que vinieron de Estados Unidos, que nacieron en Estados Unidos, pero bueno, nacieron en Estados Unidos con inmigrantes de El Salvador y de Centroamérica, y nacieron esas gangas violentas, óigame, una ganga, eso es algo terrible, señores, hablar de esas gangas en Estados Unidos. Y bueno, y al principio, y los derechos humanos, que nunca aparecían. Oye lo irónico, los derechos humanos nunca aparecían cuando un ciudadano se iba a trabajar y no regresaba, porque lo mataban las gangas. O cuando una hija de un ciudadano se iba a la escuela, violaban las gangas. Nunca aparecen los derechos internacionales. Aparecen cuando agarran Sí. todos estos delincuentes y lo meten, pero ellos no tienen derecho porque no son... Pero decía Nayib Bukele, y yo estoy de acuerdo con él, tiene derecho quien está dentro del derecho. O sea, aquel que ha perdido, aquel que actúa al margen de la ley, Que ha violentado la ley, que ha violentado la ley, no puede invocar la misma ley para porque ampararse el derecho ya es... bajo su sombrilla, Eso, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo que a estas personas pues se le garantice un debido proceso, claro, ¿verdad? Un debido claro, proceso claro. justo, Sí. imparcial, pero obviamente que el hombre, la mujer, el ente social de bien tiene que ser medido con una vara distinta Sí. a lo que es la del delincuente. Pero retornando a lo que es el discurso del presidente, no me gustó el asunto del pollo Oye, index, yo no entendí esa parte, explícame. ni lo entendí Ah, no, tampoco. yo no entendí, porque yo Yo me quedé en realmente el no lo aire. entendí. Yo pensé que yo, ¿qué es eso? Ese término nunca lo había No lo escuchado. entendí, pero también el cálculo que se hizo de que nosotros estamos comiendo más pollos ahora por igual cantidad de dinero que teníamos en el 2011, Pero él ahí cometió un error. o sea, yo pienso como que hay una disfunción, Sí. una dicotomía. ¿Por qué? Porque lo que vamos al supermercado, Bueno, sabemos, Ay, señor ay, presidente, señores, lo bueno. que cuesta la canasta Ay, familiar. Dios mío. Una canasta familiar de una gente de clase media, y estamos hablando del profesional y del empleado de la banca y de la empresa privada que gana entre 40 o 50 mil pesos. Señores, el que gana 50 mil pesos en la República Dominicana tiene que emplear sus 50 mil pesos simplemente para comida, Sí. solamente para la Sí. comida, y Oye, viendo decrecer la calidad de lo que consume. sí. Porque ahora nos hemos tenido que ir a los supermercados a comprar los productos estos que son del propio supermercado. Los Genérico genéricos del del supermercado. supermercado. Por ejemplo, yo voy a Bravo Yo y también. ya estoy cogiendo la Estamos leche de Bravo. La leche de almendra de Bravo. Cuando antes la teníamos la incluso, importada. mira, por ejemplo, yo tengo 2 hijos perros, en mi casa, dos perros, dos mascotas. Y me costaba la comida hace un año atrás 500 pesos, una bolsa de 40 libras. Cuesta 1.500. O sea, estamos hablando de que se ha triplicado. Entonces, señor presidente, no es verdad que estamos comiendo más pollo, no es la verdad que estamos mejor en el aspecto de lo que es el aspecto adquisitivo. Hay que reconocerle al gobierno que ha tenido una adecuada política macroeconómica, Sí. ¿verdad? Y que le ha dado
le ha dado continuidad, y esto no es una idea mía, no es una expresión mía, sino de Magín Díaz, es director de la DGI, que qué bueno que los últimos 3 o 4 presidentes que hemos tenido, todos se han preocupado por mantener una estabilidad Sí, macroeconómica. sí. Y él le ha dado continuidad a las obras que dejó Danilo, que eso es Y importantísimo. él ha dado continuidad. Sí. ¿Qué otro aspecto podríamos decir del discurso? Me gustó también, y lo vi como positivo, el hecho de que él tenderá a proteger lo que es el aspecto del productor de arroz de la República Dominicana ante la eliminación arancelaria o tributaria en los Estados Unidos para sus productores. Sí. Eso va a hacer que un saco de arroz producido en Estados Unidos esté por debajo del valor del costo de producción en la República Dominicana. Porque ellos, por ejemplo, hay una, voy a informarles, yo que tuve la oportunidad de manejar camiones allá por mucho tiempo en Estados Unidos, en mis años mozos, como decimos, la gente cree que en Estados Unidos se consume arroz. En el estado de Arkansas, señores, usted puede manejar 5 y 6 horas mirando de lado y lado arroz, sin ninguna persona trabajando, todo automatizado. Entonces, para ello, la producción Claro, es claro, más económica. Nosotros tenemos que tener, usted pasa claro. por San Francisco. Entonces, aunque en el contexto del libre mercado, ya las leyes proteccionistas, No, pues no es posible que se puedan implementar. Sin embargo, el presidente de la República ha demandado a sus funcionarios del sector agropecuario que ciertamente busquen esas alternativas y se adelante al impacto negativo que pueda tener en la República Dominicana. En el aspecto del turismo, evidentemente que no, estamos, somos número uno, eso nosotros lo estamos, reconocen a nivel sí, internacional. sí. En En el, educación, miren, educación en sí, nada. No menciono cero en educación. educación cero, eh, Educación técnica, Infotel lo mencionó porque Infotel ha abierto más de LR2, 6, creo que centro y tiene como 20 y pico en el sí, país. pero en ese aspecto de la formación técnica profesional, a mí me llama poderosamente la atención que los mandatarios, los gobernantes, no importa que sean presidentes de la República o que sean un alcalde de una comunidad, Mm. pues abandonan, tratan de soslayo lo que han heredado, lo bueno que han Sí, sí, heredado sí. de otros periodos. Por ejemplo, el presidente Leonel Fernández instituyó lo que fue el ITLA, el Sí, lo más Instituto importante, Tecnológico de sí, las Américas, ¿verdad? una de Con las, sí, una internacional, visión de internacional. futuro, ¿por qué? Sí, Porque en estos tiempos la empresa manufactureras ya son obsoletas. Lo que demandan estos tiempos es la producción de tecnología, de esta nanomemoria, y está en el ITRA. estos software. Entonces, el país demanda y requiere la formación de jóvenes que se especialicen en estas áreas. Hay muchos jóvenes nuestros que han sido formados en el pasado en el ITLA y han tenido que salir del país e irse. Entonces nosotros los formamos y se van a Estados Sí, Unidos y porque se sí, van a otros, porque aquí no encuentran un nicho, ¿verdad? lamentablemente, Entonces, los operarios de máquina son importantes, pero hay que recordar que la época industrial per se, donde la mano de obra tenía una determinación sumamente importante, ya eso hoy en día pues resulta obsoleto sí. para las economías. Entonces, impulsar ese modelo de desarrollo en base a un modelo educativo del siglo XX, pienso que no nos pone en el trayecto del desarrollo. Entonces, en el aspecto educativo, pienso que seguimos con los mismos lastres. En el aspecto de la seguridad ciudadana, No hay, no le veo, amén de que dice que cumplirá con su promesa de campaña de completar los 30,000 pesos, los $500 que sí, él también lo anunció, prometió. pero creo que lo más importante de la policía no es si el dinero, la policía en sí necesita una renovación de la A a la Z y lo sabemos nosotros, porque hemos visto en los últimos días lo que ha pasado, lo que pasó en Santiago, lo que pasó en Santo Domingo, lo que pasó con el niño, o sea, quizás
por la forma de que, o quizá por el salario que perciben, las personas que aspiran a ser policías no tienen la capacidad. Yo soy un poco más radical, y yo pienso que esa institución ya no coge remiendos. Sí, debería cerrarla Yo completa. pienso que esa institución hay que desintegrarla, mientras va y viene el hacha, generar un cuerpo Que la milicia, con nuevos elementos y extraer también de la vieja policía algunos elementos sí hay buenos, que son buenos, que sí hay tienen buenos. gran formación, y hacer una nueva policía, Sí. incluyendo, por un asunto de percepción, incluyendo el cambio de Eso uniforme. es lo más importante, Y creo yo. poniendo un uniforme Eso es lo más que importante. esté a tono con lo que es la visión internacional Y tropical. y tropical. Entonces, yo pienso que hay que lavarle la cara Sí. a la policía, hasta su misma edificación, que nos retrotrae a la época de Trujillo y a la Sí. época de Balaguer, de los 12 De años, 12 donde se años. martirizó y Sí. se maltrató a tanta gente. Entonces, yo pienso que en materia de reforma policial todavía estamos dando traspiés, no hemos progresado, aunque el presidente ha exhibido también unos números diciendo que la criminalidad en sentido general se ha disminuido, pero con relación a los crímenes por violencia y también por el delito, él admite que ha habido Sí. una falencia y que se mantienen los niveles altos. Sí, Lo que porque quiere decir que las estrategias que se han implementado hasta no han este servido. momento No han han servido. sido fallidas. Una pregunta, por ejemplo, ¿a qué se debe que ningún presidente, o me refresca la memoria si estoy equivocado, en la historia, en una rendición de cuentas, había hecho lo que hizo Luis Abinader, y es traer un presidente del pasado, a comparación, porque usó tantas veces los mismos y Bueno, le lo que yo entiendo que él inteligentemente escogió, escogió a Leonel Fernández ya, como su contrincante, y eso tiene varias lecturas. La primera es que Leonel Fernández, según las encuestas creíbles, tiene una alta tasa de rechazo, por lo que tiene un techo limitado de crecimiento, ¿verdad? Y entonces, como ejerció el poder durante 3 periodos, tiene muchos aspectos negativos que se le pueden indicar. Abel, usted podrá decir lo que quiera de Abel, pero tiene pero Abel Santiago, es el más joven de los tres y es lo nuevo. no, y tiene a Santiago, Y es lo nuevo, sí, es lo nuevo. Tiene cancha, tiene sí, terreno para crecer. sí, Entonces, él desde ahora dice, no, 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 tú no. Y hay un discurso dentro de los mismos PRMistas diciendo, oh, pero el doctor Fernández ha crecido mucho. Además, la, la dimensión de Leonel como expresidente de la República da la sensación de que ciertamente él pudiera ser el puntero. Sin embargo, tiene una gran debilidad. Es que él es una macrocefalia. Él es una gran cabeza. ujú, Tiene una gran presencia. Él está omnipresente. Pero su partido tiene pobres estructuras, exacto, que no es igual, que no es igual. Entonces, el PLD tiene la estructuras mejor estructura, en todo el país, y aunque ha sufrido grandes desprendimientos, tiene presencia en cada municipio, en cada distrito municipal, en cada paraje, lógico, en cada sección. los 20 años, Entonces, yo creo que eso obedece también, aparte de a la una estrategia táctica, política. una táctica política. Yo creo, por ejemplo, que en la parte, por ejemplo, del discurso, que como decíamos hace un momento, que el más sector fue la parte de Haití, y vuelvo y reitero, volviendo a la conversación al principio, que quizás los partidos deberían abrir la mano al presidente y sentarse, porque en cierta forma, por ejemplo, nosotros hace como 3 meses aquí, 4 meses, vino una subsecretaria de Estado de Estados Unidos y ahí fue que hubo el escándalo cuando se mandó la ley dentro de las leyes, o sea, camuflajeada. Creo que eso fue una parte débil del presidente de la República porque él se vende que está en contra de muchas cosas, pero entonces quiso colocar una ley que quizás no iba a hacer más daño que bien a Al nosotros. presidente se le reconoce mucho esa facultad de escuchar, poner el oído en el corazón del pueblo y de rectificar. Y es verdad, es bueno, pero a mí me preocupa sobremanera el hecho de un presidente
que ya presenta, ya retira, ya propone, ya retira. Entonces da la sensación de que no hay una verdadera articulación y una verdadera planificación, sino como que se Sí, está improvisando en algunos aspectos. sí. Entonces eso a mí me preocupa porque pareciese ser como que el gobierno no tiene planes en algunos aspectos y lanza globos de ensayo para ver entonces qué resulta, ¿verdad? Hay que recordar qué pasó con la reforma fiscal, Para atrás. para atrás. El pacto eléctrico, para atrás. Esta ley, también para atrás. No me recuerdo cuál fue la otra ley que también tuvo que retirar, pero hay otras experiencias que del pasado reciente donde ha tenido que retirar. Entonces, eso puede leerse en los Diría, dos aspectos, pero a mí, a ciudadanos que tenemos dos dedos de frente, nos genera suspicacia y nos da una sensación de que a veces no se sabe qué es lo que se va a hacer. Otra cosa que a mí me preocupa mucho, que le escuchaba en su comentario, es el anteproyecto para regular el aspecto agua sí, esa en la República parte. Dominicana. Entonces yo pienso que pudiera resultar interesante, pero eso hay que zarandearlo, eso hay que discutirlo y eso hay que consensuarlo, porque ciertamente, al igual que la ley de fideicomiso, yo tengo también mis reservas, porque en principio se vende como una panacea, pero el problema es que poner en manos de un sector Ah, privado que ha demostrado voracidad, ¿verdad? Y que el Estado pone todo, incluyendo hasta la propia garantía de si fracasan los la negocios, mayoría de sociedades del Estado dominicano con el sector privado, el privilegiado es el sector privado. ha sido el sector privado O definitivamente. sea, desde la ARS, o sea, todo, todo. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos que, por Estados Unidos, señores, cuando yo llegué allá, la salud todavía no estaba privatizada al 100%, señores. Usted iba a cualquier hospital, no había problema, señores. Yo recibí, uno recibe noticias de todas partes del mundo, una señora blanca, americana, que fue a un hospital con una parálisis cerebral. O sea, ella sentía que tenía No se ve. una ACV y no tenía seguro. Y llaman a la policía y se le murió en el caso de la policía. Óigame, eso no es humano. ¿Por qué? Porque se privatizó la Y ese salud es un derecho universal que universal, pero tiene. ya no existe. Entonces nosotros estamos retrocediendo en muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, el agua, nosotros le ponemos el agua, por ejemplo, ¿quién está detrás de eso? Yo pongo la cabeza, los bichinos, porque compran agua Planeta Azul. Y ya por ahí se inicia. Y es un negocio redondo, se dice, y tú lo sabes, que el mundo va a una guerra por el agua. Así es. El agua. Así es. Lo mismo que el sector eléctrico. El presidente elogió lo que se está haciendo en el aspecto eléctrico. Eh, yo también en ese aspecto tengo mis reservas, porque los informes que tengo, sobre todo, por ejemplo, a lo de Edenorte, Uh -huh. que Edenorte en sus almacenes no tiene ni siquiera No, no, nada. un alambrito, Pero que un nosotros estamos recibiendo destornillador, apagón todos los días. y estamos recibiendo apagones todos los días, a veces en la madrugada, y estamos hablando que estos son circuitos privilegiados porque son circuitos 24 horas, pero 24 antes horas. teníamos un día a la semana, que era los miércoles, por 2 horas para un mantenimiento. Ahora tú no sabes cuándo se va la luz, que en qué momento, y ya hemos volvido. Yo tengo inversor en mi casa, que lo había retirado. Bueno, yo no tengo, pero voy a tener que Sí, yo lo comprarme uno. tengo, porque si estaba muy mal preparado en salud. Yo tengo aquí ya una planta, señores, que también la había retirado, porque son gastos extra, porque lamentablemente el Estado Y Dominicano, eso entonces influye en una disminución en la calidad de vida. claro, claro, porque tú vamos a lo mismo, tú tienes cámara en tu casa, y eso no es el Estado responsable de la seguridad ciudadana. Así es. Pues tenemos cámaras, tenemos inversores, o sea, son gastos más que uno tiene. Aparte de la clase media, estamos sobrecargando el peso completo de las malas políticas estatales. Ciertamente. Bueno, entonces, en sentido general, creo que fue un buen discurso, no con grandes anuncios de modificaciones estructurales importantes. Esa es la parte que no tiene Eh, todavía un sello. No tiene eh, un sello, porque por lo esto, menos Danilo te puede decir que tuvo el 4%, ese es un sello de ese es Danilo. un sello, así El es. Leonel tuvo el metro, tuvo muchísimos sellos. O sea, muchísimos sellos. Leonel, porque Leonel tiene mucha visión, que tuvo mucha. Creo que Leonel regaló medio país, así que me Bueno, perdone. el handicap tanto de Danilo como de Leonel
fue haber sido bastante permisivo Con la con clase. una camarilla de Sí, gente que les rodeó. sí. Y yo pienso que hoy en día están pagando las consecuencias de no haber sido enérgico que debieron haber sido en su momento. Sí, es la parte, por ejemplo, de la corrupción con este gobierno. Hay corrupción. No hay toda, aunque uno no puede adelantarse a los procesos. Hay corrupción. Bueno, hay muchísimos casos ahí que no han sido sometidos a la justicia, que él Exactamente. mismo ha tenido que destituir Y funcionarios. entonces, la señal sería, vamos a someterlo de una vez. Así es. ¿Cuánta gente de la juventud, por el Ministerio de la Juventud pasaron? 3 incumbentes. El mismo pasaporte, el correo, o sea, Y el mismo ministro de de Educación, educación. ¿qué ha pasado con él? Hay Y hay un manto de misterio no, que nadie sabe si que hay si una es la investigación. colitis que tiene, un dolor de No, tú barriga, sabes que eso ¿verdad? O es otra es cosa. un invento para causar. Claro, tú sabes lo que le pasó a Fulgencio Espinal en aquel fraude de De la la lotería, lotería. que se fue vestido de mujer y se hizo enfermo. Y Michelén. Tú sabes que son muchas cosas. Nosotros lo que debemos tener es que el presidente dice que habrá, y habló de la corrupción. Incluso él citó a uno de los presidentes más serios del país. Citó a A don Antonio. don Antonio. Lo citó y habló de corrupción. Entonces, lo que yo no entiendo cómo el Ministerio Público todavía no ha hecho ninguna investigación real en los casos recientes de Es corrupción. sintomático que en los casos recientes pues no haya hecho ninguna investigación y es sintomático también que en algunos casos se han desinflado. Sí, es complicado, pero bueno. Gracias, nos están haciendo señas ya. ¿Ya se nos acabó el tiempo? Sí, Ah, caramba, se nosotros nos sí. quedó los aspectos locales. Sí, pero vamos a hacerlo después, la semana que viene, con Dios mediante, ahí, porque el local Está bastante caliente. está súper caliente. Aquí realmente yo estoy con la boca abierta, porque hasta yo estoy bailando en unos comentarios. ¿Usted se va también? No, yo estoy en mi casa, yo estoy en mi casa, nadie me Ah, saca. no, no. Porque ahora esa es la pregunta. Sí, Que en los comidillos, ¿verdad? Y los centros públicos, de que tú llegas y que tú te vas, por exactamente. favor. De cierta forma yo le decía a un amigo, y lo he dicho aquí en público, si yo hago eso, señores, y yo me voy a otro partido político, todo lo que Hanle Vargas dijo del transfugismo, que me ponía eso, se tiró por la borda. No tengo la moral para hablar. Porque entonces yo hablé de transfugismo, en cierta forma decía que no me gustaba el transfugismo. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, en estos momentos para el PRM, entonces yo soy un tránsfuga. Porque yo estoy ahora mismo inscrito en un partido y me voy a otro partido. Entonces, en esa parte yo respeto el derecho que tiene cada persona a elegir su ideología política. Yo tengo la mía propia. Tengo muchos amigos que están en el PRM, en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, y son amigos míos. Y yo veo bien la diversidad, es parte de Claro, el claro. sistema democrático dominicano. Se puede ¿cómo decirse? Se puede fortalecer si lo que yo quiero que yo haga, que en cierta forma adopte el sistema político dominicano, es la nueva juventud, que salgan, que al lado echen, por ejemplo, esos viejos robles y que le den paz a la sangre nueva. Que haya Por ejemplo, relevo, que ya, haya el relevo relevo. generacional. Sí, porque ciertamente, don Jale, hay gente que se resiste, Ay, Dios mío, qué cosa, ¿eh? ¿eh? Y ¿Eh? quieren ser los actores de hace 30 años, Pero que ya eso 40 pasó, años ya se le atrás. fue, ya se le fue. E incluso ellos no tienen, esas personas se van a un barrio ahora mismo y no tienen empatía con los jóvenes, con ninguno de los jóvenes, porque ya ellos se quedaron atrás. Ahí la ideología fueron cambiando, pero por ejemplo, los jóvenes, por ejemplo, yo, que no, bueno, que soy político, me gusta la política, pero yo voy a barrios que quizás me tengo que quedar atrás, observando primero para ver Claro, claro. cómo que Porque no conoce ni siquiera no, a la ya generalidad. cambió Que, todo, sí. cambió todo. Bueno, de nuevo, gracias. Gracias a ti y gracias a los espectadores por haberme permitido llegar hasta sus hogares a través de este tradicional e institución Canal Sí, 22 TVS. señores, 30 años cumplimos ahora. 30 años. Bueno, Manuel Televidente, Contra viento y gracias. marea. Contra viento y marea. Dios está ahí arriba. Usted sabe que hay que quedarse, porque Dios está ahí arriba. Dicen dice un refrán cibaeño que la lleva que está para la vaca, no hay toro que se la coma. Así es. Algo así. Bueno, gracias Manuel, gracias por la sintonía Manuel Televidente. Nosotros, como siempre, agradecidos de ustedes que nos permiten llegar a través de estas cámaras y pidiéndoles que de nuevo nos reunamos mañana aquí a esta misma hora. Buenas noches.